Libro de Hechos, capítulo 19. Hay una cosa muy interesante que dice aquí el libro de los Hechos. Uno cuando empieza a orar despega del mundo natural. Amén. Pero hay que despegar. Y el despegue no es fácil. El enemigo tentó al Señor en el desierto, como sabemos nosotros, siendo Jesús quien era, de una manera tremenda, durísima, cara a cara. Me imagino lo que sería la presencia del diablo, porque el diablo tiene... Sí, cuando tiene un sueño o alguna circunstancia se siente mal, te imaginas el diablo cara a cara que te viene a ver, que lo trasladaba, lo llevaba en el espíritu al monte, a la cima, a la montaña, a la ciudad, lo que debe haber sido ese momento, ¿no? Y como decía, nosotros lo estamos acostumbrados de alguna manera en el pasado a las batallas y vamos a tener que acostumbrarnos en el futuro porque es así. Pero la oración tiene un efecto muy importante sobre la vida del hombre, que es lo sobrenatural. Hechos 19, ¿sí? Versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Amén. Nosotros daríamos un brazo por un milagro. Amén. Pablo estaba más allá de esto, porque los milagros que Dios hacía por mano de él eran extraordinarios. Un milagro ya es algo extraordinario, ¿o no? ¿Qué piensa usted de un milagro? Sobrenatural, extraordinario, espantante, que te deja con la boca abierta. No puede ser, esto es increíble. Pero un milagro VIP, un milagro full, como vienen los autos, un milagro extraordinario, ya es. Donde los milagros eran como decir, sí, un milagro, mira el milagrito. ¿Qué pasó? No, hubo un milagro. Ah, bueno, está bien. Milagro y todos los días. No, pero acá había milagros extraordinarios. O sea que fuera de lo natural estaban los milagros, que para nosotros sabemos lo que son manifestaciones del poder de Dios en circunstancias diversas de la persona y la vida de la persona. Esta palabra me pegó mucho a mí porque por ahí nos dice en qué nivel estamos nosotros y a dónde te quiere llevar Dios con la oración. Capaz que nosotros como iglesia hoy día daríamos la vida por un milagro y acá Pablo tenía... milagros extraordinarios. ¿Entendés la frase? Milagros extraordinarios. Eran de tal las manifestaciones del poder de Dios, repito, que los milagros eran como decir un kilo de pan, una taza de café. Algo fuera de lo común, pero en el orden de los milagros. No extraordinario. Había milagros ordinarios y estos eran los milagros súper. Y lo recalco para que lo veas. Estaba la vida natural, donde el milagro ya es algo, wow, extraordinario de lo natural, porque lo ordinario es lo común, lo que vos vivís. Pero en el mundo de los milagros hay otro nivel de milagros que son los milagros extraordinarios, que hacía Dios por mano de Pablo, como dice la palabra. Una palabra, a mi entender, impresionante, porque yo nunca pensé que podía haber milagros superiores, porque... algo superior a un milagro. Si a vos me preguntabas vos a mí estos días, algo superior a un milagro, yo te decía, superior a un milagro. Yo no sé, otro milagro. No, hay milagros comunes, había milagros comunes. Esta gente vivió una vida sobrenatural. Esto quiere decir que ellos llegaron a un nivel donde vivían una vida sobrenatural. Y en ese mundo sobrenatural de lo espiritual, había otra altura donde ocurrían cosas más espantosas, de mayor magnitud, de mayor injerencia, es decir, efecto en el grupo, en los oídos, en la gente, que lo de todos los días, que ya era mucho más extraordinario que lo natural. Antes que venga Jesucristo, y acá tenés que llegar la iglesia con la oración. Nosotros no podemos orar para sobrevivir. La oración, te lo digo por experiencia de muchos años, te va a traer batallas. Y el diablo te va a querer destruir. No importa, es lo de menos. No, es lo mismo. El tema es la palabra y la fe. La fe y la palabra, que no te la toque. Lo demás, que haga lo que quiera. Porque al final Dios siempre nos dio la victoria. Amén. Nuestra oración puede ser para sobrevivir. Nosotros estamos muy caídos. El hombre ha caído tanto que daría la vida por un milagro. Y nuestros padres en la fe, la iglesia apostólica, había subido tanto que ya les quedaban chicos los milagros. Está escrito.
Amén. Te vuelvo a repetir, un milagro ya es algo extraordinario. Un milagro extraordinario. Y dice milagros. O sea que era común ver en el ministerio de Pablo cosas que no eran comunes en lo natural, eran comunes en la iglesia, pero en el ministerio de Pablo había cosas de otro nivel de efecto. Antes que venga Jesucristo, estaba de alguna manera la hermana menor de la iglesia, que era la sinagoga, ubicada en la sociedad judía, en un lugar donde se compartía la palabra, donde se predicaba. Había dos grupos ahí. Estaban los saduceos, que no creían en la resurrección, que eran personas que no creían en lo sobrenatural, analíticas. Son estos que le fueron a preguntar a Jesús, no sé si te acordás de esta mujer que se casó con los 5 hermanos. Eran gente que usaba el razonamiento. Y estaban los fariseos, que Pablo era de ese partido, de esa ala, que vos nacías saduceo, fariseo, que creían en ángeles, que estaban un poquito más allá. Creían en la resurrección, que echaban fuera demonios, que creían en milagros. Y Dios le había dado esta cuna a Pablo en su fe, desde su casa, en su hogar, donde fue criado como fariseo, para lo que iba a venir. La manifestación del Espíritu de Dios fuera de los niveles naturales. Pero para hacer uno eso, o llegar a ese nivel, tiene que tener 2 cosas: fe y oración. Y la fe te tiene que despegar de lo natural y del razonamiento. Cuando decimos que la fe no se razona, decimos que no es por medio de las circunstancias, analizando las circunstancias, que vos vas a encontrar una explicación para lo de Dios. Si vos querés fe y querés ver milagros, lo primero que tenés que hacer es leer la Biblia. Leer esas cosas que vos las ves y decís, esto no puede ser. Y fue. Dios saca a Israel de Egipto. O sea, leer. Bienaventurado el que lee. Podemos leer muchísimo material de ayuda. Miles de cosas que nos van a servir. O podemos llenarnos la cabeza de otra cosa. Podemos leer miles de cosas. Miles. De autoayuda, de ayuda, de liderazgo, de doctrina, de teología. Y te van a servir y son útiles. Pero cuando vos lees la Biblia, ves los milagros, las manifestaciones de Dios, el poder de Dios, la gracia, las señales de Egipto, por ejemplo, las de Josué, el mar que se abría, Jericó, la defensa de los reyes que clamaban y ayunaban, y Dios los libraba a 100.000 de ejércitos de 1.000.000. Ahí se te cría la fe. Cuando ve que Jesús se le aparece durante más de 40 días a 500 hermanos, decís, no, la resurrección existe. Cuando lees este pasaje de Hechos, decís, no, milagros extraordinarios. Mira vos el nivel de Pablo. Yo no tengo este nivel que tenía este muchacho. Porque él es un tipo que se movía en lo extraordinario de los milagros. Yo me conformaría con un adelanto de milagro. ¿Viste cuando te dicen, no te puedo pagar, pero te doy algo? Yo me conformaría con eso. Como que Dios me dijera, mira, te doy algo. Bueno, deme lo que tenga. ¿Qué nos pasa a nosotros frente a la palabra? Frente a este varón, del cual tenemos que ser imitadores. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Son preguntas que nos podemos empezar a inquietar con esas preguntas. ¿Qué nos falta para llegar a vivir esto? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que imitar a este varón. Y si nosotros tenemos que ser imitadores de Pablo, como Pablo era imitador de Cristo, entonces también tenemos que tener no solamente la esperanza, sino la convicción de ir creciendo, de ir subiendo en el mundo sobrenatural, de empezar a entrar al mundo sobrenatural y de empezar a disfrutar del mundo sobrenatural y de empezar a vivir el mundo sobrenatural y después superar el nivel de los milagros, de las señales del mundo sobrenatural, hasta llegar a milagros extraordinarios, porque esa es la oferta que Dios nos hace, una oferta a la fe. Un ofrecimiento, una puerta abierta. Y bueno, los fantasmas están adentro. Por eso Pablo decía, y lo decía en función de esto. Si él tenía que juzgarse, no podía predicar el evangelio porque él había matado a Esteban. Y eso lo perseguía. Pero él no se juzgaba.
Lo dejaba a Dios que lo juzgue. Si tenía que juzgarse por su cuerpo, era una persona, como está la mayoría de los autores de acuerdo, muy afectado en los ojos. Un hombre que hacía señales extraordinarias, pero que estaba enfermo. Que no se manifestaba el poder de Dios en su vida. Y sin embargo eso a él no lo detenía. No lo detenía su cuerpo, sus limitaciones, su realidad. Él tenía un desarrollo de fe tan grande que vivía, siendo enfermo, estas cosas. Y había orado a Dios para que Dios lo sane. Y Dios le había dicho, no te voy a sanar, así que arreglátela. Y eso nos tenemos que armar de este pensamiento, que la sociedad de hoy día no lo está teniendo. Arreglátela con la situación que te tocó. Vivila, degustala, hacé la digestión y crece. Hoy día todo el mundo escapa, la sociedad de hoy día escapa de las realidades. Todo el mundo, la sociedad se manifiesta. Cuando no les gusta algo hacen una manifestación social, independiente de lo político, un piquete, un reclamo, se alteran los valores, todo el mundo está incómodo y se queja. No, vos querés ver esto, sentate, ponete la servilleta y come lo que Dios cocinó. Y si cuando eras chico te dieron la mamadera fría y por eso hoy necesitas un psicólogo, Dios puede hacer algo extraordinario en tu vida. La mayoría de nosotros nos criamos de una manera animal, salvaje, sobrevivimos. Hoy día la sociedad, hoy día los policías, y no te lo digo por mí, sino por la sociedad, no pueden tocar un preso. La sociedad deja libre a un muchacho que corrió una picada y mató a un chico, porque consideran que el daño psicológico de la pena que lleva por haberlo atropellado es tan grave que no se justifica que siga en la cárcel, entonces le dan arresto domiciliario. Vos ves eso y vos decís, nadie se hace cargo de nada. El mundo sobrenatural es muy distinto. Dios te va a tratar. ¿Te gusta? Vas a llegar a niveles extraordinarios de una relación con Dios. ¿No te gusta? Te vas a perder la bendición. Vas a vivir como un cristiano normal, común, un creyente. Pero Dios hace milagros y es poderoso. Pero esta sociedad está muy lógica. Estamos muy lógicos. Antes, y no hace mucho, 30, 40 años antes, a una persona la llamaban a un lugar y podía venir el pastor y escupirle la mujer en la cara, pero bien, pastor resfriado, mal de la garganta, y el tipo se quedaba en la iglesia, porque lo habían llamado. Eso era porque había temor. Ahora, la iglesia se ha transformado en un lugar que tiene que gustar, es como un restaurante, tiene que gustar. Y esto lo digo porque todos lo sabemos, lo hablamos siempre. Tiene que caerte bien, tenés que estar a gusto, tenés que estar cómodo, tenés que estar bien. Los cristianos estamos llamados a otra cosa. Todavía dice Dios, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como el cielo dista de la tierra, así distan mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos. No vamos a llegar al mundo sobrenatural, al nivel sobrenatural del cristianismo, es decir, al nivel espiritual. Cuando me refiero a sobrenatural, fuera de la carne, fuera del ámbito de la razón, fuera del ámbito de lo que podés hacer con la fuerza, fuera del ámbito de lo que podés hacer con las manos, fuera del ámbito de lo que podés hacer con la inteligencia, fuera del ámbito de lo que podés hacer con los contactos, con el gusto, con la aceptación y la cultura. Fuera de todo lo que manejás, lo de Dios, lo espiritual, lo del Espíritu de Dios, que se mueve en otro nivel totalmente distinto a todo eso. Hoy a cualquier persona dentro del Evangelio le cuesta horrores entender esto. Bueno, por eso se vive la consecuencia de una iglesia que en su función social no afecta. Todos los elementos de la sociedad afectan a la sociedad. Y así, si vos recorres las instituciones, todas tienen su rol, su función, su aporte, el para qué están en medio de la sociedad. La escuela, la comisaría, hablando de instituciones, digamos, las positivas, ¿no? Porque el robo no es una institución, la política no es una institución, o sea, política. El hospital, el médico. Y la iglesia también está colocada en medio de la sociedad como una institución, como el caso de Jesucristo, en parte carne, humana, terrenal y en parte espíritu.
porque tiene ese componente la iglesia, el Espíritu de Dios. Y la iglesia como institución está pensada de parte de Dios, dejada acá, para que aporte, no profesores de música, sino para que aporte lo sobrenatural, lo milagroso, que no es otra cosa que la realidad, y fíjate lo que te digo en un juego de palabras, natural del origen del hombre, porque para Adán era natural ser sobrenatural. Él tenía una inteligencia sobrenatural, tenía una visión sobrenatural, tenía una sabiduría sobrenatural, tenía una capacidad sobrenatural de una relación con Dios, que hoy la iglesia no tiene relación con Dios porque está en un nivel de razón, entonces no hace como decir contacto. Adán cae de lo sobrenatural, de ahí cae, de lo sobrenatural, y se transforma en un hombre común y corriente, que sale del huerto, como decir, sale a la calle, sin poder, sin sabiduría, sin inteligencia, sin visión, sin. Al contrario, tras que quedó a cero, salió maldecido por el único que puede bendecir. Sobre mojado, llovido. Y a partir de ahí, desde esa caída, porque había sido creado imagen semejante de Dios, aparece toda la obra de Dios para restaurar esa imagen de Adán, que se ve en su esplendor, destellos en los profetas, en los llamados, esplendor en la vida de Jesucristo. Y el día pleno, a partir de Pentecostés, con estas cosas que el Espíritu dice. Como si el Espíritu dijera, escuchame, loco, en los días de Pablo, los milagros eran cosas chicas. En los días de Pablo, los milagros extraordinarios eran los que salían en la televisión. Como diciendo, ¿entendés el nivel de esta gente? Ahora, si ellos llegaron a este nivel de vida espiritual, ¿qué impide que nosotros lleguemos a este nivel de vida espiritual? Primero, como venimos hablando, el asumir nuestra responsabilidad en la sociedad. Vos tenés que aportar a la sociedad lo sobrenatural. O la fe es algo natural. La fe no es algo natural, la fe es algo sobrenatural. El diablo ha ocupado este espacio en la sociedad, y esto quiero que lo escuches bien, por medio de los brujos, de los hechiceros, de los adivinos, de los curanderos, ha ocupado este espacio. Porque donde no hay un profeta, aparece una mujer que te tira las cartas, que te dice lo que te viene, porque falta el profeta ahí. Y donde no hay alguien con un don de sanidad, aparece un mano santa, porque la necesidad del hombre está, porque el hombre no nació así como nosotros lo vemos, el hombre nació en otro nivel, está caído. Entonces está como 1000 veces nos habrá pasado, y te habrá pasado a vos, está el hombre desubicado, fuera de su lugar, fuera de su ámbito natural. Por eso es tan pesada la vida y tan complicada la existencia, y cuestan tanto las cosas. Porque estás, como dicen en Centroamérica, pelado. No tenés poder, no tenés sabiduría, no tenés inteligencia, no tenés nada. Entonces no encontrás razón de existencia. Y todo cuesta un Perú, porque estás como que tenés que ir a hacer un trabajo y te robaron las herramientas, porque el hombre se cayó del don, de lo que Dios le había dado cuando fue creado. La iglesia tiene que recuperar esto por medio de la fe. Y acá hay dos cosas. Vos te podés conformar a la vida natural, o podés despegar de la vida natural. ¿Amén? Lo podés tomar como quieras. Pero si querés despegar de la vida natural, yo te digo algo en el nombre de Jesucristo. Es lo que está pensado para el cristiano. Cuando Dios institucionaliza el llamado, lo llama a Abraham. Y lo llama a Abraham en el marco de hacer un milagro. Le complicó la vida a Abraham. Había muchas mujeres donde vivía Abraham. Muchas. Pero le dio una estéril. Para probarlo a Abraham. Mira si Abraham se ponía a hacer piquete. Las pasó, ¿eh? Dios se manifestó áspero con Abraham. Al final, Sara tuvo un hijo. Porque el tema era manifestar que había algo más de lo que se veía y lo que se tocaba. Como si fuera poco y vos hubieras sido hijo de Abraham, tuviste toda la vida con esa carga, ahora te toca una mujer también estéril. Ahí sí que te dieron la mamadera fría, ¿o no? Porque Isaac estuvo en la misma de Abraham. Pero que Dios estaba encaprichado con esa familia, no. Era hereditario eso, si no eran hermanas, no eran parientas, no eran nada. Era la razón. Y muchas de tus circunstancias, hermano querido, y oí bien lo que te dice el Espíritu de Dios, no el hombre, son para que vos te animes a lo sobrenatural. No para quedarte llorando enfrente del paredón. Ay, ¿cómo se saltará esto? Si tuviera plata para comprar un helicóptero. Es que la idea no es esa. La idea no es esa. Miles de cosas te pasan. Como que Dios te está diciendo continuamente, ¿y loco? ¿Y la fe? ¿Y los milagros? ¿Y lo extraordinario? ¿Y lo sobrenatural?
El hombre de hoy día, ante estas, digamos, dicotomías que produce Dios, dicho de otra manera, estos antónimos que produce Dios, entre que Dios te dice, te bendigo. Yo siempre me acuerdo del testimonio de esta mujer de Estados Unidos, que ya lo conté una vez, que decía que ella tenía un auto viejo, que no andaba ni para atrás ni para adelante, una situación horrible, y en Estados Unidos el que no tiene auto es como el que no tiene piernas, porque no es como acá. Allá no tenés auto, fuiste. Son las cuadras larguísimas. No tenés auto, sos un hombre muerto. Y ella tenía un auto muy malo. Y Dios le había dicho que espere. Y ella se cansó del auto, como cualquier hombre común. Fue, tenía un muy buen trabajo, trabajaba con otra hermana. Escuché el testimonio. ¿Cómo Dios no me quiere dar un auto a mí? Fue, sacó el auto a crédito. Se quedó con una cuota de esa que vos te quedás como Titanic, ahí respirando contra el techo de los gastos. Entonces fue al otro día a la hermana que le había dado el trabajo y le dice, necesito un aumento de sueldo porque mi trabajo lo vale y yo lo valgo. Y debo pagar el auto, porque Dios quiere que yo prospere. Y yo no podía andar más en ese auto. La hermana le dijo, vamos a orar. Voy a orar. Mañana te contesto. La gerenta, la dueña, el patrón. Al otro día viene la mujer al trabajo y viene la hermana, la dueña. Y la mujer le dice, y me dijo Dios que te despida. Dice la mujer que la despidieron. Perdió el auto. Ya no tenía ni el viejo y aprendió algo. No era ella la que tenía que solucionar el problema. Era Dios el que tenía que solucionar el problema. Aprendió a depender de la mano de Dios. Vos podés aprender a no depender de la mano de Dios. Y a tomar las circunstancias como quieras. Porque hoy es la época del como quieras. Hoy es la época del todo vale y está todo bien. Pero si querés vivir como vivía Pablo y entrar en la realidad del cristianismo, te vuelvo a repetir, el que cocina es Dios. Y nosotros somos lo que comemos, lo que nos hacen. Y si te parece poco, la realidad de un ejército, somos soldados. No creo, fui soldado, no podés ir a decirle al cocinero que no te gusta el almuerzo o lo que te ponen enfrente. Ahora, ¿qué pasa si cada situación que vos vivís, de las más horribles, en las cuales te encontrás, ni siquiera sabés por qué? Vos la tomás como un desafío de Dios a tu fe, como diciéndote de Dios, como dicen en Centroamérica, dale chicos, saltá, dale, animate, vení. ¿Qué pasa? Y está por verse, ¿no? En el libro de Juan, como te decía, capítulo 1, tenemos un ejemplo del mundo de hoy día, de la existencia de la humanidad, de la falta de fe de los apóstoles. Y te vuelvo a repetir mientras buscas Juan 6, la sociedad de hoy día está haciendo docencia en la mente de todos para que lo que no te gusta lo rompes. Es así, tomalo, dejalo, haz lo que quieras. Lo que no te gusta lo rompes. ¿Amén? Esto es caos. Esto se llama anarquismo, gobierno de todos. O sea, cada uno es rey, soberano y mata. Hubo un atentado a la mujer de un presidente argentino que se llamaba Juárez Selman. En 1903... porque un anarquista se levantó una mañana y dijo que no podía ser esa mujer, la mujer del presidente, y la fue a matar. Porque era así en esa época. Venía de Italia esto. ¿No te gustaba algo? Iba y lo limpiaba. Iba y terminabas con eso. Ibas y rompías el local. Ibas y hacías una fogata. Ibas y cortabas la ruta. Porque no estabas de acuerdo. Esa docencia se ejerce y eso entra en todos los ámbitos. Y se terminan las autoridades. Y hay un orden de parte de Dios y hay autoridades de parte de Dios, aunque no nos guste. Amén. Y podemos usar las situaciones, las podemos ver como querramos, y las podemos pensar como se nos ocurra, y podamos tomar la decisión que nos parezca. El tema es lo que nos perdimos. Porque nosotros fuimos llamados a una vida sobrenatural, es decir, una vida en el espíritu, una vida más allá de los límites de la prisión de la carne, de los sentimientos, de la razón, que el diablo tanto lucha para poner en vos, porque ahí te pone prisionero y te impide acceder a la mano de Dios, al poder de Dios, a la unción de Dios, a la gloria de Dios. Y vos tomás la decisión, o haces el curso. David supo de esto en su tiempo. Cuando él, perseguido por Saúl, iba de un lado del monte con todo su ejército de muchísimos hombres, y Saúl iba del otro lado y no lo encontraba. Y cuando lo tuvo en la mano, no lo mató. Y no porque no tuviera ganas, porque Saúl daba ganas, sino porque aceptó la escuela de Dios. En Juan 6
Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, y esto, gracias a Dios está escrito. Fíjate, acá entra, y antes que lo leamos te lo digo, entra la matemática, lo que usás todos los días para vivir. Y escuchá esto con arrepentimiento. La matemática, el cálculo, el juicio de la apariencia, la situación y la realidad. Nosotros vivimos así. Esto no puede ir más allá de la realidad. No, sí puede ir más allá de la realidad. Se llama vida en el Espíritu, donde hay milagros, señales, maravillas, donde Dios llama las cosas que no son como si fuesen, donde te pone al borde de la cornisa, te empuja y no te vas a lastimar, donde te morís y resucitás. Se llama vida, si querés verlo así, sobrenatural. Se llama todo es posible para Dios, o te quedás con la razón, y es así. Testimonios de estos hay millones, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Gente que quedó enfrente de los alemanes y no la vieron, teniéndola ahí, cara a cara, y no la vieron, porque es posible. Felipe termina de predicarle al eunuco y fue transportado, dice la Biblia. Desapareció. Y eso no pasó en 1910 cuando Einstein armó la teoría de la relatividad y dicen que hizo desaparecer un barco. No, eso le pasó a Felipe. Viajó un montón de kilómetros en espíritu sin siquiera saber en qué auto. Y se encontró predicando en Azoto, una ciudad. Y el eunuco lo vio y lo dejó de ver. Porque dice la Biblia que desapareció. Se esfumó. Lo agarró esa película que veíamos en el 70, El túnel del tiempo, ¿te acordás? Y apareció predicando el evangelio en Azoto. Estaba acá en la ruta 22 parando al eunuco que se iba para Buenos Aires y aparece en Catriel, hablándole a los de Catriel. Loco, arrepiéntanse, el reino de los cielos ha llegado.